Bueno, tenemos ya 39 compañeros que están, ya hay 40, faltarían 10. Entonces, para que se vaya preparando el grupo en el orden que presentaron el taller, para que hagamos la respectiva conclusión, la lectura del, del trabajo que quedó para este fin de semana. Entonces tenemos que era la lectura de la ley 80 del 93 de contratación estatal. Ustedes van a presentar el día de hoy la lectura, la socialización de la conclusión grupal. Y de esa manera, entonces, le damos el trámite a ese tema de la ley 80 que tiene que ver con los contratos estatales. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Todo en orden? Buenos días, sí te escuchamos. Sí, no sé. ¿Estoy compartiendo pantalla ya o no? Sí, señor. Sí. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿A usted le toca, don José? Sí, doctor, somos el grupo número 1 de Roxana Patricia Zapata Pacheco. Espérese, pero dentro de lo que estábamos programando, ¿usted fue el primer grupo que se presentó? Sí, señor. Bueno, del que acabo de llamar, porque es que los voy a llamar en el orden que presentaron el trabajo. Decía que acabó de llamar a un grupo. Es en el orden que... Pues, según el orden de la señorita promotora, nosotros somos el grupo número 1, Roxana No, Patricia. no. Aquí vamos es en el orden en que nosotros presentamos el trabajo. ¿Me permite, se sale un momento de... Sí, claro que sí, doctor. Ya hay minuto. Listo. Entonces, el orden que presentaron el trabajo fue el grupo de Luciana, el grupo de Ana, el grupo de José, el grupo de Brian, el grupo de Julián, perdón, Daniela, Angie, Mónica Nevito, Rocío Gaviria, Vanessa Pino y Luis Fernando, que de pronto será Quiroga. Ese es el orden que vamos nosotros a seguir en esta clase para que yo pueda tener el control de asistencia y el control de presentación del tema. Entonces, el primer grupo que vamos a presentar hoy es el de Luciana Poveda. Se alista el de Ana Juliana y después el de don José. ¿Estamos? Profe, somos el mismo grupo, qué pena. Luciana y Ana Juliana estamos en el mismo grupo, sino que por error lo enviamos 2 veces. No hay problema, no hay ningún inconveniente. Ay, Tranquilo. sí, gracias, profe, qué pena. No hay problema, pues por seguridad lo pudieron haber mandado 2 veces y eso está bien. Entonces, empecemos en el orden que yo les di. Por favor, adelante. Buenos días. Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Paula Alejandra, estoy en este grupo, estamos junto con Diana Arana, junto con Mauricio Bonilla, con Ana Juliana, con Luciana Poveda y Andrea Santos. Entonces nosotros hicimos un como pequeño resumen y
vimos pues detalladamente de lo que se trata la ley, la estuvimos leyendo y bueno, acá nosotros estuvimos organizando que bueno, por medio de esta ley 80 es que se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y nos dimos cuenta, y es importante mencionarlo, que se han introducido algunas medidas para la eficiencia y la transparencia en los procesos de la contratación estatal por medio de la Ley 1150 de 2007 a esta Ley 80. Entonces, bueno, para empezar, en los artículos del 1 al 22, pues es donde están básicamente las disposiciones generales y se dan los primeros lineamientos y alcances de esta ley. Igualmente, también ahí aparecen algunas definiciones para contextualizarnos dentro del marco de la contratación estatal y todos los temas, los conceptos que se necesitan y pues que se utilizan dentro de la contratación estatal. También ahí dentro de este compendio de artículos está el objetivo principal de esta ley, que es que las entidades estatales cumplan con los fines del Estado que están estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Luego podemos encontrar en los artículos 23 al 43 aproximadamente que se encuentran los principios de la contratación estatal y ahí explica de a uno y se estipulan que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal deben hacerse dentro de esos principios de transparencia, economía, responsabilidad, entre otros que pues son los que se utilizan ahí como mencionado para pues todas las actuaciones deben hacerse con base en esos principios y también menciona las características que debe tener un contrato estatal y cuáles son sus modalidades, como lo es la licitación pública, bueno, como todas las modalidades para realizar los concursos y demás. Con relación a los artículos 44 al 49, ahí hace referencia a la nulidad de los contratos y explica los lineamientos a seguir en caso de que en una relación contractual se presente nulidad del contrato y describe los diferentes tipos de nulidad que en este caso, pues en la contratación estatal son tres, que es la absoluta, relativa y la parcial, y también pues menciona el saneamiento de los vicios del procedimiento o de forma. Luego más adelante en los artículos del 50 al 71 más o menos menciona los aspectos relacionados con la responsabilidad. Ahí, bueno, tenemos como dos tipos de responsabilidad. Pues hay unas responsabilidades que son como las obligaciones, como los deberes que se generan en una relación contractual y define cuáles son las responsabilidades en cuanto a obligaciones para cada una de las partes en el proceso contractual y también menciona todo lo que tiene que ver con la liquidación de los contratos y la normatividad para poder hacer la liquidación de un contrato y pues todo lo que se tiene que hacer para que se liquide correctamente. Luego, más adelante, hasta el artículo 67, la ley indica cuáles son los medios de control encargados de vigilar y supervisar todo lo que está asociado con la celebración, la ejecución y la liquidación de los contratos entre entidades estatales y los particulares. Y aquí viene el otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad que puede tener las entidades o los servidores públicos en materia civil, penal, disciplinaria, entre otras, en cuanto a una relación contractual. Y luego ya para terminar, en los artículos del 68 al 81 se dan los lineamientos y se indican las soluciones para posibles controversias que puedan generarse a raíz de un contrato estatal. Y bueno, también en estos casos, para dirimir estos conflictos, menciona que podemos acudir a los centros de arbitramiento de las cámaras de comercio o también cuando se presente un litigio, ya podemos acudir al juez competente que es ante la jurisdicción contencioso administrativa. Muy bien. En esa parte final vemos cómo hace relación con lo relacionado con lo que vimos nosotros la semana pasada con respecto a los procesales.
vimos que el derecho administrativo es la relación que tiene el Estado, la relación contractual que tiene el Estado con los particulares. Entonces la compañera muy gentilmente nos manifiesta que en el evento de un conflicto que se suscite en ese contrato, podrían ir al contencioso administrativo. Cuando hablamos del contencioso administrativo, entonces estamos hablando del procesal del derecho administrativo. E igualmente, ella nos decía que podemos ir a los centros de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio. Pero hay que tener en cuenta que esa condición de ir a los centros de arbitraje debe quedar plasmada, debe quedar suscrita en el contrato que tengamos. Es una parte sine qua non, porque si no vamos al centro de arbitraje, que es una parte muy parecida a la conciliación, pero es una figura jurídica donde la Cámara de Comercio establece los árbitros que van a desarrollar el conflicto o el litigio jurídico que se va a desarrollar. Nombran un árbitro para el contratista, nombran un árbitro para el contratante y se desarrolla unas audiencias con el fin de proponer un acuerdo pacífico, o sea, llegar a una conciliación las partes en litigio. Igual que la conciliación, pues la conciliación es un mecanismo de procedibilidad, es exigible para la presentación de la demanda en el derecho civil. Si yo no presento la demanda junto con el acta de la conciliación, inmediatamente el juez inadmite la demanda y nos da un plazo perentorio de 5 días para que nosotros subsanemos la demanda, y es radicar al despacho la copia de la conciliación, pues, y lo que habíamos dicho era que si en la conciliación se resuelve el litigio, pues ¿para qué presento yo la demanda? A no ser que en ese litigio se haya hecho la conciliación y la parte que tenía que pagar no cumplió. Entonces, el acta de conciliación hace mérito ejecutivo para el cobro. Entonces, el juez necesita que esa acta sea o fallida o que se haya realizado el acuerdo de voluntades, se debe presentar. Entonces, esos son los mecanismos de procedibilidad procesales que necesitamos para desarrollar ese trabajo. Muy bien, Luciana. Me decía que Ana Julia también hace parte de ese trabajo, ¿no? Sí, profe, Ana Juliana Castelblanco. Sí, somos el mismo trabajo. Perfecto, bien. Gracias, profe. Bienvenido, don José. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Cordial saludo. ¿Puedo compartir ya? Sí, señor. Muy bien. Un momentico, por favor. Bueno, compañeros, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Muy bien, señora. Buenos días, gracias. Bueno, nuestro grupo, conformado por
Roxana Patricia Zapata Pacheco, Leonida Lirio Mariño Murillo. Discúlpeme, don José. En Sí, este doctor. trabajo aparecen los nombres de En los el correo. Es que yo nosotros nos sometimos al lineamiento dado por el docente en el sentido de que era una sola hoja, entonces por eso no lo incluimos con otra hoja adicional. Pero en el correo yo se lo envié y les puse y le relacioné los integrantes, doctor. Vale, listo. Bien. Muy bien, adelante. El resumen de la ley 80 de 1993, después del análisis tan exacto que hizo la compañera Paola, la niña que acabo de hablar, Paola Alejandra, me parece. No, no, don José, no. Acuérdese que Señor. usted habla por usted. Hable por usted, no por los demás. Sí, no, pero Vea ella trabajo. habló de articulado. No, Sí, doctor, ella habló de articulado. vea su Es bien trabajo. importante. Usted, correcto, muy bien. mire, Bueno, es que por mandato, don a ver, José, doctor. discúlpeme lo que Señor. voy a decir para todos los compañeros. Sí, doctor. Si la niña o la compañera o la señorita o la señora que acabó de presentar el trabajo lo dijo todo, terminemos el taller y avanzamos con el tema y lo dejamos por visto. Cada grupo es célula totalmente independiente y para que ustedes lo sepan, a partir de este módulo con esta materia, lo que se pretende es que los estudiantes recobren su identidad jurídica. Okay. ¿Qué es eso? Okay, cada quien va a hablar de acuerdo a su investigación y de su propia conclusión, que es un solo tema. Sí, que va a ser parecido lo que usted diga frente a lo de su compañera, perfecto. Entonces no les voy a aceptar que me digan de acuerdo a lo que dijo la compañera anterior, porque ella no estuvo con el grupo de trabajo con ustedes. No. Perfectamente. Busquemos Doctor, identidad jurídica. Identidad jurídica. Listo. Bienvenido, don. Listo, doctor. Gracias, doctor, por la aclaración. Y nuestro resumen está basado en que por mandato constitucional las entidades estatales deben garantizar el cumplimiento de los fines del Estado en lo que atañe a la contratación. Para esto, día a día celebran contratos mediante los cuales suplen las necesidades que se presentan en el desarrollo de la administración. Bajo esta perspectiva surge la Ley 80 como instrumento de evolución jurídica que tuvo como principal objetivo unificar las reglas que rigen los contratos estatales, reglas que hasta la fecha de expedición de la Ley 80 de 1993 se encontraban dispersas en diferentes instrumentos normativos. La Ley 80 de 1993 se encuentra enmarcada dentro de los principios de transparencia, economía y responsabilidad y determina los requisitos y procedimientos que debe adelantar la administración siempre que vaya a celebrar un contrato. Para lo anterior, esta vez establece diferentes modalidades de contratación y plantea con claridad en qué casos la administración debe acudir a cada uno de ellos, estipulando también con detalle los aspectos procesales que deben tener en cuenta en el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y postcontractual. Asimismo, fija el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que aplica a los proponentes y desarrolla los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva y estructura el marco de responsabilidad en la contratación. Es importante mencionar que la Ley 80 no solo es vinculante para la administración, sino también para los particulares, que en todo caso son parte dentro de los procesos de licitación contractuales y de transparencia. Nuestras conclusiones, sacamos 8 conclusiones. Basado en los principios de transparencia, economía y responsabilidad como postulado que rige la administración pública, se plantea el objeto general de la ley en la cual se disponen las reglas y principios que rigen los contratos y sus fines así. Primero,
Establece los cumplimientos de los objetivos estatales. Segundo, exige que haya una continua y eficiente prestación del servicio público. Tercero, permite que haya una efectividad de los derechos e intereses de los administradores, en el cual se disponen los derechos y deberes de las entidades. Lo que pretende es que las entidades protejan al Estado, exigiendo al contratista calidad e idoneidad, tales como revisar precios, revisar obras y plantear mecanismos de solución de los posibles problemas que se puedan presentar. Cuarto, impone que haya transparencia, economía y responsabilidad en todo proceso. Trasluce que la entidad que lanza la licitación debe escoger la oferta más favorable y que cumpla con los fines de la licitación en cuestión. Sexto, además el artículo 30 de la misma ley muestra la estructura de los procedimientos de selección, señalando las reglas que rigen la licitación. Séptimo, señala que debe haber un orden de apertura dada por el representante de la entidad, en la que se incluyan estudios, diseños y evaluaciones de prefactibilidad y, por supuesto, factibilidad en el proyecto licitatorio. Y como octava, concluye que la entidad lanza la licitación, ya que debe elaborar los pliegos de condiciones. Ese es nuestro resumen, doctor, y se los pusimos a todos los compañeros. Qué bello, don José. La verdad es que eso, después del regaño, emociona mucho lo que ustedes hacen, porque lo que se pretende es enriquecer mi trabajo, mi identidad. Fíjese qué tan maravilloso ustedes exponen las nulidades del contrato. Ustedes exponen que muy seguramente otros compañeros van a hablar, pero los términos que ustedes usan son esos términos bonitos de los estudiantes que a su manera interpretan la ley. Y eso es lo que les va a quedar en los confines de las mentes. No hay otra cosa más maravillosa que uno hacer su propia lectura, sacar sus propias conclusiones y hacer la socialización con las demás personas sin tener el carácter de que a uno le vayan a hacer un reproche de su interpretación. Porque aquí no estamos reprochando la interpretación jurídica de los estudiantes. Aquí lo que estamos buscando es que este taller alemán se convierta en un modelo de ejemplo para que los estudiantes tengan ese conocimiento científico al que ustedes vinieron a la facultad. Muchas gracias, don José. Entonces, Listo. Seguimos con el grupo de Brian. Y se alista el de Julián Hernández. Julián Hernández, perdón. Buenos días. ¿Sí me escuchan todo? Sí, sí, señor. Perfecto, doctor. Permítame entonces. Pero espérate, tú y Brian no está. Se me hace muy extraño porque Brian no hace parte de mi grupo. No, Julián, lo que pasa es que es otro grupo. No, es que Brian es un grupo y Julián es otro grupo. Exacto. Brian es creo que con Jairo Conde. Regálame un segundo, profe. Andrea, buenos días. Profe, buenos días. Lo que pasa es que Brian no pudo asistir hoy a la clase. Creo que él tuvo una calamidad. Sí. Y pues la verdad no veo. Somos tres, Brian, Jairo y yo, Adriana Vargas. Sí, señor. Les exponga usted. Listo. Entonces, voy a iniciar con el preámbulo que tuvimos en el trabajo, que es Ley 80 de 1993. ¿Lo puede compartir? No, profe, qué pena, la verdad es que estoy desde el celular. Permítame un segundo. No, Bueno, léalo, por favor.
es Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Este es el documento base para la contratación estatal. Se conoce como el Estatuto para la Contratación de la Administración Pública. Tiene una serie de artículos y reglamentos que es importante tenerlos en cuenta cuando contratamos con el Estado. Nos indica una serie de principios bajo los cuales se rige la contratación pública, como el principio de economía, el principio de transparencia y el principio de responsabilidad. La Ley 80 de 1993 se encuentra organizada en 9 títulos y 81 artículos. Nosotros en base a esto pues realizamos el trabajo, pero ¿qué conclusiones podemos sacar? En esta ley, lo primero que se nos define son las entidades estatales, que es lo que se enmarca en ellas, tanto los servicios públicos y los servidores públicos. En base a esto nos dicta qué tipo de contratación se debe realizar, cómo se debe realizar. Nos indican igualmente las inhabilidades para contratar. Nos muestran diferentes tipos pues, de contratos. Nos hablaba, por ejemplo, de la contratación en telecomunicaciones, la contratación de las personas naturales para las entidades, cuáles eran sus funciones, cuál era el deber ser de estos empleados. Igualmente, cuando se hacen concesiones, cuando se hacen contratos con empresas, nos muestra al detalle cómo se deben realizar estos procesos. Finalmente, nos indica cómo se deben hacer la terminación de estos contratos, cómo se debe manejar en caso de corrupción o en caso de vicios. ¿Ahí me escuchan? Qué pena. Sí, estamos bien. Qué pena, profe. Nos habla también de cómo manejar los contratos cuando hay personas extranjeras, con qué requisitos, tanto para las obras como para los empleos, o sea, los desempeños, como les decían, las entidades. Finalmente, este artículo nos indica cuáles artículos de la Constitución y demás leyes se han derogado. De estos derogados nos habla de bastantes leyes. Nos hablan, por ejemplo, del decreto de la ley 222 del 83, donde se derogan más o menos unos 6 artículos. También nos habla de la ley 19 del 82, y en ese concepto tenemos más o menos 4 o 5 leyes que va derogando y va modificando. Listo, profe, ese es como el resumen. Sí, ¿y su conclusión cuál es? La conclusión es que esta ley dicta todos los parámetros para realizar contrataciones con el Estado, bien sean de personas naturales o de empresas, consorcios, tanto para desempeñarse en cargos de las entidades como tal o en proyectos que beneficien la comunidad, o digamos que en general. Bueno, esta ley 80 entonces la estamos viendo, que es un sistema de contratación para las diferentes prestaciones de los servicios de las necesidades del Estado que puedan tener, entonces realizan este modelo de contratación. Entonces, vemos que en esta ley 80, que más que otra cosa, se utiliza para aquella prestación de servicios que la ley indica que por su cuantía merecen entrar en un proceso licitatorio, porque hay otros contratos directos, porque el monto así lo permite. Entonces, lo que estamos hablando son de la ley 80 en los modelos de necesidades que tiene el Estado frente a esa prestación de servicios de los particulares.
yo sigo insistiendo en que dentro de esas nulidades que se pueden presentar con respecto a los contratos, este grupo nos coloca, por ejemplo, que se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. ¿Por qué es importante hacer referencia a este concepto? Porque como lo estamos viendo por primera vez, y en algún momento nosotros vimos las penas principales del derecho penal y vemos esas penas accesorias que aquí más adelante en el título 5 ella lo menciona. Puede suceder que, por ejemplo, cuando se haga una liquidación de una sociedad, la superintendencia pueda colocar esa inhabilidad a los socios de la sociedad mientras que se desarrolla el proceso de la liquidación de la empresa. Puede, no estoy diciendo lo hace directamente. Puede la superintendencia hacer, presentar ese auto donde crea donde crea la inhabilidad para esos socios de esa sociedad que se están terminando. Podría ser. También podrían los abogados en un momento dado presentar recursos de reposición y con subsidio de apelación, porque al crear esa figura, lo que están haciendo es una vulneración al derecho al trabajo, porque si los socios de esa sociedad tuvieran que entrar a responder por algunas obligaciones, en ese momento quedan fuera del mercado, no pueden prácticamente trabajar y con qué pagarían esas obligaciones. Esa sería una figura que se podría alegar dentro de esa es una herramienta que se puede utilizar para buscar esa nulidad con respecto a ese pronunciamiento. Con respecto a lo otro, pues obviamente que no podemos alegar absolutamente nada porque ya nosotros lo vimos ampliamente, lo debatimos ampliamente de las personas interdictas y las personas que tienen esa incapacidad legal para contratar con el Estado, porque así lo dice la pena accesoria. Si pudiera decirse en la Superintendencia de Sociedades que esos ciudadanos, esos individuos quedan inhabilitados para para ejercer el derecho comercial o poder desarrollar actividades comerciales, lo tendría que decir. Bueno, bien, entonces este ejercicio pues está bien presentado y ahora entonces vamos con el siguiente grupo. Que es el de Julián. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. No sé quién está compartiendo pantalla en este momento para que por favor me permita compartir a mí. Ya, el docente es el que está compartiendo la pantalla. Listo, ya. Okay, muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, doctor Alejandro Niño y compañeros.
Buenos días. Ley 80 de 1993, por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Nuestras conclusiones son las siguientes. Esta ley tiene el objetivo de disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Nos marca los parámetros para hacer una contratación con el Estado. Se hace por medio de una licitación bajo un procedimiento que se lleva a cabo con actos administrativos motivados. El perfeccionamiento de estos contratos se da cuando haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se suscribe entre el contratista y la entidad estatal. En estos contratos se debe suscribir una garantía que debe ser aprobada y que son intuito personae. Por ende, no se puede ceder o hacer un cambio de contratista sin previa autorización escrita por parte de la entidad contratante. De igual manera, los contratos estatales están regulados por una serie de normas establecidas en la ley. Además, cada individuo contratista y las entidades están bajo las normas de ética y moral. Las licitaciones son convocadas mediante una convocatoria pública con propuestas libres en 2 sobres cerrados que se abren públicamente con la finalidad de que sea un proceso igual y un proceso diáfano. En este proceso se tiene en cuenta la calidad del oferente, su capacidad económica, ya que deben tener una solvencia, la experiencia y se debe asegurar que cumplan con todos los requisitos para anexar la documentación correspondiente. Estas licitaciones son presenciales, electrónicas y mixtas. Los contratos del Estado son nulos en los casos previstos por el derecho común. Además, cuando ahí coincidimos con el anterior grupo, se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, y cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Ese tema de que estamos haciendo, perdón, que estamos haciendo referencia a la licitación pública. Como es pública, el ente del Estado, pues previo a eso, tendría que establecer cuál va a ser su presupuesto, de a dónde lo va a sacar y crear una resolución presupuestal, que es la base fundamental de cómo van a pagar ese contrato. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería entonces establecer dentro del pliego las condiciones que va a ser pública para que los oferentes, mediante la compra del pliego, porque generalmente colocan un valor y ese valor no es reembolsable. Quiere decir que si la empresa compra el pliego y no participa, después no puede decir, devuélvame la plata del pliego, que de hecho son valores onerosos, o sea, tienen un buen valor, son onerosos, son valores altos. El valor del pliego no valen 50,000 pesos ni 100,000, no, eso tienen unos, dependiendo de la cuantía que se va a contratar a sí mismo, es el valor del pliego. Y ahí aparece entonces las condiciones. Generalmente el Estado contrata con personas jurídicas y esas personas jurídicas pueden entrar en lo que dijimos nosotros, los consorcios, las uniones temporales, que son modelos de sociedades específicas para la contratación con el Estado. Entonces, hay una empresa muy poderosa que es la que se está, digámoslo así, se está llevando todos los contratos para
su compañía, porque el músculo económico que tiene es muy fuerte. Y no hay en el país sociedades que tengan igualdad con ese músculo económico. Entonces, los comerciantes, que ni mucho menos son personas perdedoras, pues simplemente se unen entre 2, 3 sociedades que tengan cierto músculo financiero. Se unen, hacen un consorcio, hacen una unión temporal, hacen una unión comercial, la radican en la Cámara de Comercio, nombran un representante legal y con ese músculo de las 3 o 4 sociedades pueden entrar a hacerle competencia a este proveedor o a este contratista que se está llevando todos los contratos de las entidades estatales del país. Es para eso que nacen estos grupos. Pues Bogotá es una de las ciudades por su magnitud, por su tamaño de ciudad, saca unas licitaciones muy poderosas, muy grandes económicamente. Entonces ahí aparece todas estas herramientas jurídicas en la Ley 80 de contratación. Fíjense que entonces podemos decir, no es hecha la ley, hecha la trampa, sino hecha la ley, aparecen unas normativas jurídicas legales que permiten que los comerciantes se unan para lograr satisfacer la necesidad del servicio de la licitación. Julián, muy bien, felicitaciones. Profe, en cuanto a lo que estás hablando, yo también soy del grupo, soy Janet Arias. Me llamó mucho la atención que dentro de la ley también, o sea, nos estaba hablando básicamente de la diferencia entre consorcio y unión temporal. Entonces me llamó mucho la atención porque lo que las caracteriza y su diferencia es la responsabilidad. Entonces, en el consorcio, cuando hay un consorcio que hace una licitación, la responsabilidad es solidaria, o sea, todos responden solidariamente por la contratación. Mientras que si hablamos de una unión temporal, en la unión temporal responden cada uno por la parte que va a ejecutar del contrato. Entonces, la responsabilidad es por separado. Me llamó bastante la atención sobre ese punto que nos hablabas del consorcio y la unión temporal, profe. Perfecto. Fíjate que eso hace parte de la investigación. Y esa investigación, te lo puedo asegurar, va a quedar en los confines de su mente, de hoy, de este fin de semana, para toda la vida. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene? Por ejemplo, si hablamos de la responsabilidad de una sociedad limitada, los socios de la sociedad solamente responden por el 100% de sus aportes. Que tengan una solidaridad, sí. ¿Cuál es la solidaridad? Que la persona jurídica como tal responde, pero los socios de la sociedad también van a responder por esa solidaridad. De modo pues que para la unión temporal tienen una responsabilidad. Para la otra, para el consorcio, tienen una responsabilidad. Que sean solidarias, sí. En todo contrato aparece la solidaridad. Miremos, por ejemplo, un contrato sencillo de arrendamiento de un apartamento. ¿Por qué le piden que el que va a alquilar el apartamento lleve un fiador? Para que ese fiador o ese codeudor se vuelva solidario con la obligación del pago del canon de arrendamiento. Vimos uno grandote, gigante, de contratación estatal, y vimos un contrato civil de arrendamiento pequeño, y vemos el tema de la solidaridad. Muchas gracias. Sigue Daniela Cifuentes. Y se alista Angie Tatiana. Daniela. Ahora, yo llamo aquí a la persona
pero si no está, puede responder los de su grupo. Cualquiera de su grupo puede hacer la presentación para que no se queden por fuera, señora monitora. Bueno, profe, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Y puede compartir la pantalla. Sí, profe, ya miro si mis compañeros pueden compartir. Se alista Angie, Tatiana, debe ser Hernández. No, se alista Angie, todavía no. Bien, ahí está compartida la pantalla adelante. Puede leer lo que escribió. Vamos, déjelo ahí y lea lo que tenga. Héctor, ¿puedes bajar un poco, por favor? Lee del tuyo, el que tengas en tu mano, en tu computador. Déjese quieto y el otro lo puedes. Listo, profe. Listo. Nuestro trabajo dice así: la contratación administrativa en Colombia ha sido objeto de regulación en todos los tiempos, adquiriendo importancia en un intento de controlar el poder político y social dentro del Estado. Esto basado en la lucha contra la corrupción. Dicho lo anterior y basándonos en los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y en los postulados que rige la función administrativa, se expidió la Ley 80 de 1993 para unificar la contratación estatal, incluyendo también de manera particular las modificaciones incluidas en el Estatuto de Contratación por la Ley 1150 de 2007. Esta con el fin de agilizar el proceso de contratación, con el proceso de contratación mediante avances tecnológicos y fortalecer lo dicho anteriormente, haciendo vehemencia en la transparencia y eficacia de la Ley 80 de 1993. Inicialmente, esta ley ordena las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales con el fin de buscar el cumplimiento y la continua eficacia de la prestación de los servicios públicos. Por otra parte, se disponen derechos y deberes que se deben cumplir y responder con el objeto del contrato acordado. Cabe resaltar los principios y la importancia que tienen dentro de la contratación, empezando por el principio de transparencia. Los contratistas se escogerán mediante licitación o concurso público, donde la autoridad competente deberá realizar un procedimiento de selección objetiva, teniendo en cuenta los requisitos de la ley y, ante todo, la claridad y lucidez en el proceso. Por otro lado, tenemos el principio de economía, donde las condiciones para aplicar una contratación estatal es básicamente tener disponibilidad presupuestal como garantía para cumplir las obligaciones que se adquirirían si se llegase a hacer dicho contrato. Por último, teniendo en cuenta el principio de responsabilidad, los servidores públicos deberán vigilar la ejecución de dichos contratos y serán responsables de que no se presenten anomalías ni irregularidades dentro de las obligaciones del contratista. En vista de lo anterior y con la necesidad de hacer cumplir las obligaciones que parten de una contratación, entra a regir la contratación estatal, el contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión y encargos fiduciarios.
fiduciarios. Fiduciarios, sí. Eso, perdón. Son algunos de los contratos que se podrían celebrar con el Estado siempre y cuando cumplan con todas las formalidades y exigencias. Teniendo conocimiento de lo anteriormente mencionado, si un contrato se llegase a celebrar con abuso o desviación del poder, el contrato se declara nulo fundamentado en la violación a la ley. Desde nuestro punto de vista, la contratación pública ha sido una de las razones con más impacto en la corrupción en nuestro país, siendo la Ley 80 de 1993 un alivio para la lucha contra este crimen. Sin embargo, y aunque aún esté en vigencia esta ley, no fue suficiente para subsanar las pérdidas y robos. Por eso se da crédito a la reforma para traer consigo la Ley 1150 de 2007, con el fin de introducir verdadera transparencia y eficacia en la contratación estatal, donde se adoptarían verdaderas medidas para proporcionar la igualdad de oportunidades y permitir de manera justa a la aplicación y participación a dichos contratos de manera justa. Listo, profe. Muy bien. Aquí entonces, dentro de este conversatorio de este grupo, la exposición de este grupo, nos invita a que nosotros vayamos al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, donde habla que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables. ¿Esto qué quiere decir? Que se celebra un contrato, se celebra una licitación, un contrato de prestación de servicios, pero por negligencia de los funcionarios del Estado se presenta un daño antijurídico. Le dan la licitación, le aprueban la licitación al que no cumplió con los requisitos de ley. Entonces, causados por la acción o la omisión. Acuérdense ustedes que la culpa puede ser por acción o por omisión. Aparece el tema de la culpa. Entonces, dice la norma que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Entonces el Estado paga, pero repite, contra él o los funcionarios que cometieron el error, que son culpables por la acción o por la omisión. Este sería, en grado sumo, una talanquera que se le podría colocar para evitar que esos vejámenes, que esas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas jurídicas se sigan ocasionando. Ese sería un palo en la rueda para que no se sigan presentando esas situaciones. Pero pues obviamente que pues como las comisiones que se van a repartir en la adjudicación de esos contratos son multimillonarios. Entonces, ahí hay una cosa fea que suele decir.
Y hago un paréntesis que dicen que hay que robar harto para que alcance hasta para el abogado. Ese es un cuento de la calle, es un cuento que existe de esa manera. Entonces, pues vemos varios ejemplos que podemos traer a colación frente a ese 90 constitucional. El caso de la contratación de las ambulancias. Ustedes saben que eso fue un tema muy sonado y hay muchos funcionarios políticos detenidos purgando pena por esa conducta punible. Tenemos el caso del Transmilenio, que eso fue muy sonado y que en la actualidad, pues, algunos actores de esas conductas punibles ya incluso están en libertad. Tenemos otro caso muy sonado que fue cuando colocaron las losas de la vía del Transmilenio sobre la Caracas. Ese tema fue de pronto como el primer detonante que hubo frente a esos temas académicos para mostrar ahora, porque son de fácil recordación. Claro, tenemos miles, tenemos millares, tenemos ahorita a la imaginación de los estudiantes pueden llegar muchos. Y si hago una ronda de preguntas, cada uno puede identificar un fenómeno producto de eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la Constitución política, que es la Carta Magna, en su artículo 90 constitucional? ¿Opera? ¿Funciona o no funciona? Desde el punto de vista del derecho penal, porque aquí aparece una culpa y aparece un daño, que son dos cosas totalmente diferentes. La culpa es el hecho y el daño es la consecuencia del hecho. Por eso, entonces tenemos que hacer las famosas reparaciones integrales desde el punto de vista, por ejemplo, para los particulares, podríamos pedir unas reparaciones de tipo moral, unas reparaciones integrales, inclusive desde el punto de vista de tipo moral, para las personas naturales. Para las instituciones, para las personas jurídicas, podríamos mirar un tema desde el punto de vista de la responsabilidad ética, pero necesariamente debe aparecer esa culpa. Esa culpa que puede ser una culpa por acción o por omisión. Y ustedes saben que la culpa es vulneración del deber objetivo de cuidado. Se debe tener el cuidado necesario para que el hecho que se vaya a hacer no vaya a quedar mal hecho. Porque si bien es cierto, el artículo 9 del Código Civil habla de el desconocimiento de la ley, el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, debo tener mucho cuidado, por leve que sea, que eso que vaya a hacer quede bien hecho. Si yo voy a hacer un derecho de petición, debo tener el cuidado, debo prever el cuidado de que quede bien hecho, que quede bien enfocado.
No puedo argumentar leyes, sentencias que no tengan relación con lo que estoy solicitando en el derecho de petición. Ahora bien, si yo estoy realizando la representación jurídica, yo no puedo omitir la realización de algo por beneficiar a otra persona. Porque ese 90 lo que está definiéndonos es eso. Usted tiene responsabilidad porque sí y tiene responsabilidad porque no. Y los funcionarios van a responder 2 veces, que era lo que decía. Bien, es que esto es muy hermoso, estos conversatorios, estos talleres alemanes, a mí siempre me han gustado porque no solamente es el aprendizaje de cada grupo, sino que nos invita a ampliar más. Y eso es lo que queda en los confines de las mentes. Puntuales, el tema es muy puntual y es muy hermoso. Bueno, ¿quién sigue? Angie, Tatiana. Y se alista Mónica. Buenos días, profesor. Bueno. El grupo de nosotros está conformado, como usted decía, por Angie, Tatiana y Edward, Fernando y algunos más. Profesor, nosotros vamos a enfocarle a usted nuestro informe de la siguiente manera. Nosotros este fin de semana nos reunimos y tomamos para realizar el trabajo, decidimos hacerlo de una manera deductiva. Tomamos la ley 80 de 1993 y entre el grupo nos repartimos capítulos para leer y luego entre nosotros sacar las ideas principales. Nosotros determinamos que la ley consta de 9 capítulos y 81 artículos, en donde dice que el contrato estatal es un acto jurídico en el cual genera obligaciones tanto para el contratante como para el contratista. Después de eso, nosotros seguimos realizando investigaciones y nuestros compañeros nos fueron aportando que lo principal de esta ley está determinado en que tiene unos principios fundamentales, como son la transparencia, la economía, la calidad, las obligaciones, responsabilidad, igualdad, proporcionalidad, publicidad, entre otros. También, como es un contrato, crea inhabilidades. Estas inhabilidades tienen diferentes formas para presentarse, que pueden ser los hechos que atenúen en su transparencia, en su legalidad del contrato, puede ser también por sentencia judicial o inhabilidades como, por ejemplo, por parentesco para poder presentar una licitación. Se determinaron que durante esta ley hay unas palabras claves como son servidor público, empleador público, que es un contrato de obra, que es un contrato de consultoría, que es un contrato de prestación de servicios. También determinamos un fundamental en esta ley que habla de la capacidad. ¿Qué capacidades tienen para realizar el contratante? Si le exigen que tenga personería jurídica, si deben ser mayores de edad, cuánto determinan. En algunos la capacidad económica es fundamental para poder responder por el contrato. Otras características que determina esta ley es la responsabilidad contractual. Si tiene perjuicios, si debe realizar indemnizaciones, qué tipo de sanciones puede presentar dependiendo si es un servidor público, si es una entidad. También encontramos que existen diferentes sanciones y penalidades para los consultores, para los consultores y asesores. Luego de eso también llegamos a una conclusión que existe cómo se liquidan los contratos. Entonces estos contratos pueden ser por terminación, por cancelación unilateral. Existen también, la ley es muy clara en determinar cuáles son las nulidades para este contrato. Entonces también existe la nulidad absoluta, la relativa, la nula. Y como en todo contrato, si llegasen a existir controversias entre los grupos intervinientes o los actores de este contrato, entonces, si existe una cláusula compromisoria que debe de existir, entonces las dos partes pueden asistir al árbitro. Si no existe, entonces deben de ir a una conciliación amigable, que debe ser para composición, y hacer la transacción directa. Pero si existe esa cláusula compromisoria, entonces están en la facultad de asistir a un tribunal de arbitramiento.
Profesor, de esta manera le damos por terminada la exposición y el trabajo realizado en conjunto este fin de semana. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Felicitaciones. ¿Quién sigue? Buenos días, doctor. El grupo de Mónica le habla Polar Arbeláez. Sí, adelante. Ya, a ver si uno de los compañeros nos colabora compartiendo. El grupo está integrado por... Permítanme un segundo, doctor. Se me cerró acá el archivo. El grupo está integrado por Mónica Nevito Gómez, John José Gómez Gutiérrez, Valentino González, Andrés Felipe Heredia, quien les habla Paula Arbeláez. De la ley 80 iniciamos con las disposiciones generales. En las disposiciones de la ley 80 del 93 nos comienza a ilustrar quiénes pueden contratar con las entidades estatales y quiénes no, por las inhabilidades que se presenten. De igual forma, es claro quién o quiénes pueden contratar en representación de la entidad estatal contratante. Un ejemplo de esto es la Nación, la cual es representada por el presidente de la República. Se da una claridad en la denominación de entidades estatales, servidores públicos y servicios públicos. Igualmente, dentro de estas disposiciones nos dice los derechos y obligaciones que se deben cumplir por parte de las entidades estatales, en igual forma por los contratistas, pudiéndose tener estas obligaciones como las garantías mínimas que debe cumplir la contratación a fin de lograr el objeto del contrato, el cual debe estar encaminado al cumplimiento de los fines estatales. De los principios de la contratación estatal, el principio de transparencia. En los procesos contractuales, los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten. Las actuaciones de las autoridades serán públicas. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. Se definirá el plazo para liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. El principio de economía. Se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de las propuestas más favorables. Los trámites se adelantarán con austeridad del tiempo, medios y gastos, y se impedirán las dilataciones y los retardos en el ejercicio del contrato. El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobación o revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos diferentes de los previstos en este estatuto. Del principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proponer los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Del contrato estatal. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Primero, el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, contrato de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Para todos los efectos legales, las actividades de telecomunicaciones se asimilan a servicios privados, serán prestados mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 50% del valor respectivo del contrato.
Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19 podrán adicionarse sin limitación al valor. En el perfeccionamiento del contrato, se perfecciona cuando logre acuerdos sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Los contratos estatales son intuito personae y en consecuencia, una vez celebrados, no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. De la nulidad de los contratos está la nulidad absoluta. Esta es la que protege el interés público o general de la sociedad. Está destinada a castigar lo ilícito o lo contrario de la ley, las buenas costumbres y el orden público. Como lo aclara el Código Civil, se aplica cuando faltan requisitos que la ley prescribe para la validez del mismo, trata de temas ilícitos o hay incapacidad de las personas que intervienen. La nulidad relativa son los vicios que se den en los contratos adicionales a los establecidos en el Código Civil colombiano. Pueden sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso del tiempo a partir de la generación del vicio en el contrato. El jefe o representante legal de la entidad en acto motivado puede sanearse el vicio o rescindir el contrato. La nulidad parcial hace referencia a la anulación de algunas de las causales del contrato sin invalidar la totalidad del contrato, a menos que la existencia dependa de la parte viciada, que en este caso será nulidad absoluta. De la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual tiene su origen en un contrato ha sido firmado por dos partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, causando un perjuicio o daño a la otra. Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. De la liquidación de los contratos. Los contratos de tracto sucesivo son objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes. Esto lo deben hacer a más tardar antes del vencimiento dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del mismo. En el momento de la liquidación se deben de estar los acuerdos y conciliaciones para poner fin y declararse en paz y salvo. En la liquidación unilateral, si no se llega a un acuerdo con el contratante, se practica directa y unilateralmente por acto administrativo en el cual procede el recurso de reposición. Del contrato de la gestión contractual. Perdón, lo voy a interrumpir. Sí, señor. Quiero que me hable ya del tema de las conclusiones del grupo, por favor. Ok, doctor, pues nosotros todos de igual manera leímos todos una parte y estas fueron las conclusiones que sacamos entre todos y las unimos en un solo documento. Bueno, bien. Ustedes hacen ahí referencia a dos entidades del Estado que son la Procuraduría, que tiene que ver específicamente con la vigilancia de la gestión administrativa de los funcionarios del Estado. Y la Procuraduría, que son los que vigilan el presupuesto de la nación. Ellos son los que se encargan de que el presupuesto, que el gasto sea bien ejecutado. Ok, está bien. Muchas gracias. Permítame, desconéctese en ustedes para yo mirar quién sigue. Perfecto. Rocío Gaviria, Vanessa Pino y terminamos con Luis Fernando Quiroga. Bienvenido el grupo de Rocío. Gracias, doctor. Bueno, doctor, nosotros aparte del documento que le enviamos, también hicimos unas diapositivas
pero pues me voy a referir en ambos casos, sobre todo al documento. Entonces estamos pues nuestros compañeros. Para nosotros lograr entender, sí, Dani, dale con la que estabas. Para nosotros lograr entender la ley, pues tuvimos que desglosarla un poco, hacer un mapa conceptual para determinar qué eran las entidades, cuáles eran los servidores y cuáles eran los servicios. Sigue, Dani. Pues también fuimos muy puntuales en Pero que... Rocío, Dime. ¿por qué no miramos, por qué no nos explicas la primera diapositiva? Que eso nos da una orientación perfecta. Perfecto, doctor, gracias. Dani, devuélvete. Bueno, entonces tenemos que, como entidades son la nación y todo lo que la comprende. Las empresas industriales y comerciales, las sociedades mixtas, cuando tienen inversión superior estatal al 50%, las cooperativas y asociaciones formadas por los entes territoriales, los organismos del Estado a los que la ley otorga facultades o capacidades para celebrar contratos. Como servidores tenemos personas naturales, que son las que prestan sus servicios a los organismos y entidades estatales. Tenemos los miembros de las corporaciones públicas, cuando tienen capacidad para celebrar contratos en representación de estas. Y tenemos los servicios públicos, que son los destinados a satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la regulación y el control del Estado. También son servicios públicos los que el Estado busca preservar el orden, y asegurar el cumplimiento de sus fines. Sigue, Dani. ¿Quiénes pueden contratar? Pues las personas legalmente capaces según las disposiciones, los consorcios y uniones temporales, los cuales, como ya lo decía Janet, indicarán su participación y si es a título de consorcio o unión temporal, y la diferencia en que ella nos hacía de que el consorcio afecta a todos los miembros en cuanto a la responsabilidad, y la unión temporal se le impondrán sanciones de acuerdo a la participación individual. ¿Quiénes no pueden contratar? Las personas inhabilitadas por la Constitución y las leyes, los servidores públicos, los cónyuges y compañeros quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de otra persona que finalmente haya presentado propuesta para una misma licitación, quienes sin justa causa se nieguen a suscribir el contrato adjudicado, que pues yo no creo que suceda mucho de que si uno logra que le adjudiquen un contrato ya no lo quiera suscribir, a no ser que pudiera existir un incumplimiento por parte del Estado. ¿Sabe dónde puede suceder eso? En aquellos contratos donde va a haber un aporte, va a haber una cuota inicial, donde va a haber un abono al contrato y le dicen el abono es del 20%, y a la firma del contrato entonces dicen no, es que por orden gubernamental o por orden estatal solamente le vamos a hacer ese abono del 10%. Fíjese que si existiere alguna irregularidad o que afecte dentro del contrato, el clausulado del contrato, pudiera ser que existieran unas cláusulas abusivas, unas cláusulas temerarias que afectaren el desarrollo contractual, que afecten la integridad física patrimonial de los socios, pudiéramos decir yo no firmo, porque realmente ahí es donde puede recaer. ¿Qué saco yo con tener un contrato donde yo ya tengo presupuestalmente definido que con el anticipo del 20% yo puedo comprar la maquinaria y el equipo necesario? Inclusive puedo tener hasta 60 días garantizado el pago de salarios y prestaciones sociales de mis trabajadores. Y si me van a minorar esa suma, va a haber un perjuicio. Y si eso quedó preconcebido dentro de
la licitación, porque salió el pliego y en el pliego dicen que a la empresa que se le asigne se le otorgará un anticipo del 20%. Podríamos entonces alegar esa parte, Rocío. Sí, doctor, gracias. Bueno, quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución, quienes fueron miembros de la Junta o Consejo Directivo o servidores públicos de la entidad contratante y personas con parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los contratantes. Sí. Las incompatibilidades e inhabilidades para contratar. Para el contratista, es ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o renunciar a su ejecución. Para el licitante, renunciar a la participación en el proceso de selección. Para los miembros de un consorcio o unión temporal, ceder su participación a un tercero sin la autorización escrita de la entidad contratante. ¿Quiénes contratan? Pues la nación, representada por el presidente de la República y las entidades respectivas. Los ministros, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el fiscal general, el contralor general, el procurador y el registrador nacional. A nivel territorial, los gobernadores, los alcaldes, los contralores, los representantes legales de provincias, los territorios indígenas. Las entidades estatales tendrán dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Cuando las condiciones de los particulares de la prestación así lo exijan, se terminará unilateralmente el contrato celebrado, que más adelante, si lo permiten, tenemos más ampliación sobre esa terminación unilateral, y se ordenará el pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho. Rocío, me interesa mucho, termine su conversatorio con esa parte que acabaste de decir. Terminación anticipada de los contratos. Ve a tu diapositiva. A mí, sí, no, pues la diapositiva dice que cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, se terminará unilateralmente el contrato celebrado. Nosotros lo habíamos, digamos, como manifestado más ampliamente en el documento, hicimos un aporte ahí, que dice es que ellos, los que administran, son los que determinan en qué momento, si no se cumplen las condiciones, se termina unilateralmente, sobre todo por la parte del contratante. Pero nosotros escribimos que si la ley es clara, como lo está estipulando todo su articulado, esa terminación ya no sería tan clara ni tan transparente, porque se basa es que es a juicio del que está dirigiendo el contrato. Pero fíjate que no es a juicio del interventor del contrato, porque es que nada puede estar como una rueda suelta, y menos en contratos estatales. La contratación estatal está regida por la Ley 80, basados en la Constitución Política, el Código de Comercio y el Código Civil. Entonces, un interventor no puede decir, cancelen ese contrato. ¿Por qué? Porque fíjate que existe la demanda y existe la contestación de la demanda, donde hacemos uso del derecho de la defensa y la contradicción. Esa sería una participación mía frente a la parte unilateral, porque a veces lo que existe son abusos de autoridad, existen unas actuaciones temerarias de parte de estas personas que vigilan los contratos. Y si el contratista no tiene una buena asesoría jurídica, es donde lo ponen a bailar en la cuerda floja. Porque es que generalmente, volvemos atrás, existen los que vigilan los contratos y ellos quieren estarle sacando la tajadita al ponque. Sí, señor. Y le ponen a uno el problema. Que por qué las volquetas que están sacando la tierra
necesitan sacar la tierra porque van a hacer unos sótanos. ¿Por qué las volquetas salen con las ruedas llenas de tierra? A ver, señor interventor, es que no estamos trabajando bajo el asfalto, ni estamos... Y de ahí se pega el hombre. Claro, es que tienen que lavar, tienen que limpiar la vía. Ok, pero que me haga referencia a que por qué las volquetas salen con las ruedas llenas de tierra, pues a ver, si es que no están sacando, que digo yo, no están trabajando sobre terrenos donde no se puedan embarrar. Por ejemplo, así que se me ocurre a mí. Sí, doctor. ¿Algo más, Rocío? Sí, porque en el artículo 15 dice que la ley indica que lo que harán lo estipulado a seguir con base en la interpretación unilateral. Entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué interpretación? La ley debería ser clara, porque lo que yo puedo interpretar de una manera, otra persona lo interpreta de otra. Entonces, ahí por eso es que también tenemos detrimento en el patrimonio por lo que el doctor nos decía, las múltiples demandas que tenemos que afrontar por ese como mal actuar. Rocío, pero frente a ese comentario que tú acabas de decir en este momento, para eso existe la demanda, porque el contratista, a ver, el contratante, que es el Estado, ellos pueden tener una interpretación de la norma que se acomode a ellos, y el contratante también tiene una interpretación de la norma, pero existe el administrador de justicia, el operador judicial, que bajo el 250 constitucional del imperio de la ley, él tiene que reunir las dos luces jurídicas de las partes en litigio para mirar cuál de las dos realmente tiene la razón para fallar el litigio. Entonces no es ni el uno ni el otro el que decide, sino es el administrador de justicia el que va a decidir. Ahora, ese administrador de justicia en un momento dado se puede equivocar. Y si nosotros estamos demandando ante una jurisdicción determinada, pues existen los recursos de reposición para que ese administrador corrija, o puede existir el otro recurso en subsidio de apelación para que el superior siguiente revise las actuaciones del primer fallo y proceda a ratificarse en lo actuado o crear una modificación diferente. ¿Viste, Rocío, cómo tan bonito que tú planteas el tema y hasta dónde nos abarca ese conocimiento? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, dejémoslo hasta ahí, me parece brillante. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Quién sigue? Sigue Vanessa Pino y su grupo. Sí, doctor, buenos días. Bienvenido, Carlos Eduardo. Buenos días, compañeros. Vane, ¿me regalas, porfa, lo de el compartir? Bueno, nosotros hicimos algo como un resumen de lo que es la ley 80 de 1993. Vale, Luis Eduardo, como ya señor. nosotros tenemos ese conocimiento, ¿por qué no hablamos de tu conclusión? Ok, perfecto. La conclusión grupal. A ver. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la parte de los principios. La parte de los principios está en el libro segundo, desde el artículo 23 al 31. Los principios para esta ley son fundamentalmente 5. El principio de la transparencia, el principio de la economía, el principio de la responsabilidad, el principio de la selección objetiva y el principio del equilibrio económico. En cuanto al principio de la transparencia, dice que se derivan del proceso de contratación según el estatuto, son 5,
que son por medio de licitación, por medio de selección abreviada, de concurso de mérito, de contratación directa y mínima cuantía. También se habla del principio de la economía que está en el artículo 25. Nos habla que debemos ser eficientes y efectivos y eficaces a la hora de la contratación con el Estado. De la economía se trata a tener un costo bajo, que son recursos que se deben ir a fines única y exclusivamente del bien del Estado. En el principio de la responsabilidad es el artículo 26, que recae sobre el servidor público principalmente, que es la persona que va a hacer el contrato. Entonces, pues él más que todo recae sobre esa persona. El principio de la selección objetiva. Este principio reza sobre realizar una efectiva selección, evaluar al postulante mediante los requisitos habilitantes y calificar la propuesta mediante el análisis costo-beneficio. El principio del equilibrio económico trata sobre, principalmente, que está en el artículo 31, trata sobre no cancelarse o no efectuarse en contratos con el Estado que sean de un desequilibrio económico para la prestación que se va a recibir. La conclusión a la que llegamos en el grupo es que principalmente los 5 principios que en esta ley se expiden son los que menos se cumplen, tanto a nivel nacional como a nivel distrital. Si vamos en el principio de la selección objetiva, en muchos sitios lejanos al gobierno central, incluso en el mismo gobierno central, no se hace la selección objetiva como lo reza la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces es el amigo de tal persona, el familiar, ya sea por consanguinidad o por afinidad, son las personas a los que se les adjudican los contratos. Si vamos al principio de la economía de tanto no malgastar los fondos de la nación, se evidencia, por decir algo, en el tema de los contratos de los almuerzos, de las once de los niños de los colegios, donde pasan un sobrecosto completamente exagerado. Eso pasa en los departamentos, en los municipios, en la nación. Entonces son principios que sí, se plasman muy bien dentro de la ley, pero a final de cuentas es muy poco lo que se lleva a la realidad de las cosas. Sí, eso fue pero lo que mira, más... pero mira, ese es tu concepto y esa es tu conclusión, pero la verdad verdadera frente a estos acontecimientos es que para eso existe la Procuraduría, para que vigile eso, y la Contraloría para que vigile eso. Aparentemente, ellos pueden hacer una vulneración a esas normas jurídicas del Código Penal, pero cada persona es responsable de sus propios actos. Sí, dentro de la ley. Claro, Perdóname. puede que la norma lo rece muy bonito, pero en la realidad estén haciendo otras cosas. Pero fíjate que para eso tenemos entidades del Estado que son los que vigilan el comportamiento desde el punto de vista penal. Está la Fiscalía, desde el punto de vista de la Procuraduría, de la Contraloría. Entonces, fíjate que el escándalo de las once de los niños en Santander, por ejemplo, entró a mediar el tema del ente controlador. En Pacho, en estas regiones que también municipios tan pobres y los políticos hicieron eso, también hubo un pronunciamiento. Yo lo que quiero es decirte que lo que tú manifiestas
es la vida real. Eso es lo que sucede en la vida real y es lo que nosotros no podemos tapar el sol con la mano. Eso es cierto. Eso es una verdad verdadera. Eso es una verdad de a puño. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y te felicito del pronunciamiento. Pero también mostrémosle al estudiantado cuáles son los controles que tiene. Permítame y lo interrumpo, profe. Sí, adelante. Sí, dentro de la misma ley hay un artículo que dice sobre la Procuraduría, de que la Procuraduría por oficio propio interviene o por llamado de cualquier persona natural. Sí, sí, señor. De todas formas, lo que usted mismo manifiesta es una verdad y es tapar algo que no se puede hacer, porque de 10 casos, ni siquiera de 10, yo creo que de 100 casos, o creemos en el grupo que de 100 casos sale a la luz pública uno, y eso sí es que sale. Entonces, los principios, como lo decía antes, son muy bien redactados por el Congreso, pero de ahí a la realidad está exageradamente lejos. Bueno, entonces, bien. Porque ninguno de ellos se cumple. Bien, excelente. Vamos a dejar tu participación ahí, me parece brillante. Los que levantaron la mano, ténganme paciencia, pero es que si no, no le queda espacio a Luis Fernando para que le demos su tiempo. Bienvenido, Luis Fernando. Buenos días, doctor. Buenos días, Jenny. Yo, Jenny Méndez, sí, señor. Bienvenida. Gracias. Ya mi compañera comparte la pantalla. Bien, doctor, bajo los lineamientos que usted nos indicó, entonces le presentamos nuestro escrito de conclusión de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, enmarcada sobre los procesos de contratación que permiten el Estado mediante su administración con nosotros los particulares. Bajo la estructura de la ley que ya conocemos, concluimos lo siguiente. Actualmente, la contratación estatal en Colombia se enmarca como una de las columnas vertebrales del derecho administrativo, con el objetivo de coadyuvar en los fines esenciales del Estado, situación a sus particulares como coautores de la administración para llevar a cabo el desarrollo de los fines estipulados por el Estado. La contratación estatal no está destinada únicamente a las obras públicas, sino también a otros ámbitos conforme a lo que necesita la administración para sus diversas actividades. Esta ley permite la oportunidad de celebrar contratos entre los particulares y cualquier empresa del sector privado, también entre pymes hasta grandes empresas de cualquier sector. En cuanto a los procesos de las empresas privadas realizan para lograr contratar con el Estado, se determina que el sistema de contratación estatal les permite equivocarse en este proceso y a su vez subsanar los errores o falta de requisitos, todo siempre bajo los principios de la igualdad. Es importante precisar que con la identificación en el proceso de la etapa precontractual, con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos y con la correcta elaboración de la propuesta técnica, no se garantiza la adjudicación de contratos debido a que todos los postulantes que participan en la licitación se preparan con la idea de alcanzar el máximo puntaje del concurso para lograr contratar con el Estado. Así las cosas, para la adjudicación no puede ser concertada de inmediato razón de igualdad de condiciones o empate entre las empresas. Finalmente, por otro lado, los criterios de las postulaciones son proporcionales al valor del contrato, es decir, que depende del grado de complejidad del mismo. Asimismo, son las exigencias en el proceso al momento de la postulación o contratar con el Estado buscando que los fines de la administración se ejecuten a cabalidad. Doctor, de esta manera terminamos la socialización y muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan bonita, haciendo uso del resumen
que se hace frente a esos contratos, porque no es otra cosa que conceptualizar lo investigado, lo leído. Y aquí vemos entonces cómo en el momento que se presentan las ofertas en una urna cerrada, se hace una primera audiencia donde los oferentes llegan para que se abra la urna y se elabore el acta de las empresas que presentaron a tiempo su oferta para que posteriormente esas ofertas vayan a ser sustanciadas o revisadas para que de ahí se establezca entonces cuál va a ser la adjudicación de la misma. Ese es el procedimiento que se tiene frente a este tema de la licitaciones, de la contratación de la Ley 80 de 1993. Por parte de este docente, pues no me resta más que felicitar a todos y cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo porque muy acuciosamente, de una forma responsable, presentan sus trabajos y eso hace que, ¿y por qué la quitó? No la quite, sígala compartiendo. Siga compartiendo la pantalla. Listo. Sígala compartiendo porque hace parte de lo que vamos a mandarle, lo que vamos a enviarle a la facultad sobre nuestro trabajo de la Ley 80 de contratación, que hemos sido muy juiciosos en estudiarla, sacar nuestras conclusiones, y eso es lo que queda en los confines de las mentes. Decirles muchas gracias, que pasen un feliz día. La clase ha terminado. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias, profe, que tenga un excelente Gracias, profe, buen día, que esté bien. Muchas gracias, doctor, buen día. A ustedes, con mucho gusto. Gracias, profe, buen día. Es con mucho gusto. Feliz día.